Se denomina aire a la mezcla homogénea de gases que constituye la atmósfera terrestre, que permanecen alrededor del planeta Tierra por acción de la fuerza de gravedad. El aire es esencial para la vida del planeta y transparente en distancias cortas y largas. Las propiedades físicas del aire es que es de menor peso que el agua, también que es de menor densidad que el agua, no tiene volumen definido, no existe en el vacío, es un fluido transparente, incoloro, inodoro, insípido, es un buen aislante térmico y las propiedades químicas es que reacciona con la temperatura, condensándose en hielo a bajas temperaturas y produce corrientes de aire y está compuesto por varios elementos básicos para la vida. Es una combinación de gases en proporciones ligeramente variables, compuesto por nitrógeno del 78%, oxígeno 21% y otras sustancias 1%, como son dióxido de carbono, hidrógeno y gases nobles como criptón y argón. Esta es la denominación de la composición del aire. Ley de Avogadro. Esta ley suele enunciarse actualmente también como un mol de diferentes sustancias. Contiene el mismo número de moléculas. El valor de este número, llamado número de Avogadro, es aproximadamente de 6.022 por 10 a la 23. Y es también el número de átomos que contiene un mol de un elemento. Para explicar esta ley de Avogadro señala que las moléculas de la mayoría de los gases elementales más habituales eran diatómicas: hidrógeno, cloro, oxígeno, nitrógeno, etc. Es decir, que mediante reacciones químicas se puede separar en dos átomos. Leyes de los gases. Las primeras leyes de los gases fueron desarrolladas desde finales del siglo XVII, cuando los científicos empezaron a darse cuenta de que en las relaciones entre la presión, el volumen y la temperatura de una muestra de gas en un sistema cerrado se podría obtener una fórmula que sería válida para todos los gases. Algunos autores son Ley de Boyle, que establece que el producto presión-volumen es constante. La ley de Charles muestra que el volumen es proporcional a temperatura absoluta, y la ley de Gay-Lussac dice que la presión es proporcional a la temperatura absoluta. Composición del aire puro. De acuerdo con la altitud, composición, temperatura y otras características de la atmósfera que rodea la Tierra y comprende las siguientes capas o regiones. Troposfera. Alcanza una altura media de 12 kilómetros, es de 7 kilómetros en los polos y 16 kilómetros en los trópicos, y en ella encontramos junto con el aire polvo, humo y vapor de agua, entre otros componentes. Estratosfera. Zona bastante fría que se extiende de los 12 a los 50 kilómetros de altura en su capa superior, entre los 20 y los 50 kilómetros. Contiene gran cantidad de ozono, el cual es de enorme importancia para la vida en la Tierra porque absorbe la mayor parte de los rayos ultravioleta del Sol. Mesósfera, zonas que se sitúa entre los 50 y los 100 kilómetros de altitud. Su temperatura media es de 10 grados centígrados. En ella los meteoritos adquieren altas temperaturas y en su gran mayoría se volatilizan y se consumen. Ionosfera empieza después de los 100 kilómetros y va desapareciendo gradualmente hasta los 500 kilómetros de altura. En esta región constituida por oxígeno, la temperatura aumenta hasta los 1000 grados centígrados. Los rayos X y ultravioletas del Sol ionizan el aire enrarecido, produciendo átomos y moléculas cargados eléctricamente y electrones libres. Exósfera comienza a 500 kilómetros de altura y se extiende más allá de los 1000 kilómetros. Está formada por una capa de helio y otra de hidrógeno. Después de esa capa se halla una enorme banda de radiaciones conocida como magnetosfera, que se extiende hasta unos 55.000 kilómetros de altura, aunque no constituye propiamente un estrato atmosférico. Teoría cinética. La teoría cinética de los gases es una teoría física y química que explica el comportamiento y propiedades macroscópicas de los gases. Ley de los gases ideales. A partir de una descripción estadística de los procesos moleculares microscópicos. La teoría cinética se descubrió con base en los estudios de físicos como Daniel Bernoulli en el siglo XVIII, Ludwig Boltzmann y James Clerk Maxwell a finales del siglo XIX.
De enlace. La energía de enlace es la energía total promedio que se desprenderá por la formación del mol de enlaces químicos a partir de sus fragmentos. Constituyen todos en estado gaseoso. Alternativamente podrían decirse también que es la energía total del promedio que se necesita para romper un mol en enlaces dado en estado gaseoso. En enlaces más fuertes o sean los más estables, tienen energías de enlace grandes. Los enlaces químicos principales son enlaces covalentes, metálicos e iónicos. Aunque típicamente se llama enlace de hidrógeno al puente del hidrógeno, este no es un enlace real, sino una atracción intermolecular de más baja energía que enlace químico. Las partes por millón Voy a decir. o ppm es una unidad de medida con la que se mide la concentración. Se refiere a la cantidad de unidades de una determinada sustancia, agente, etc., que hay por cada millón de unidades del conjunto. Por ejemplo, en 1.000.000 de gramos de arroz, si se pintara uno de negro, este grano representaría una parte por millón. Se abrevia como ppm. Características. Es un concepto recíproco al del porcentaje, solo que en este caso no es partes por ciento, sino por millón, tanto por mil. De hecho, se podría tomar la siguiente equivalencia. 10.000 ppm es igual a 1%, es decir que 10.000 ppm equivale al 1% de lo anterior. Se puede decir que esta unidad es usada de manera análoga al porcentaje, pero para concentrarse o valores mucho más bajos. Inversión térmica. Una inversión térmica es una derivación del cambio normal de las propiedades de la atmósfera con el aumento de la altitud. Usualmente corresponde a un incremento de la temperatura con la altura, o bien a una capa de inversión donde ocurre el incremento. En efecto, el aire no puede elevarse en una zona de inversión